Otro de los elementos que necesitamos conocer en el mundo de la electricidad automotriz es la resistencia. La resistencia es todo aquello que se opone al flujo de la corriente. La unidad es el ohmio y el símbolo es la R. Los cables en distancias cortas no ofrecen tanta resistencia. Sin embargo, como vimos en los materiales y en la tabla de conductividad eléctrica, el cobre tiene un poco más de resistencia que la plata, pero se utiliza el cobre porque es más económico para poder ensamblar un vehículo que vaya a la venta. Entonces los cables como tal sí ofrecen resistencia, y si lo utilizamos en distancias cortas, la resistencia no es tan evidente. Sin embargo, con distancias sumamente largas, más de 6-8 metros, y también depende del grosor del cable, vamos a encontrar una pequeña resistencia al flujo de la corriente, que debe ser calculada en su momento. Sin embargo, las distancias entre un vehículo siempre son cortas. Lo importante para que el cable no ofrezca resistencia es que los puntos de soldadura sean de forma correcta y con los materiales correctos, que estén aislados, ya sea con un termoencogible o con un protector, para evitar que esto haga contacto con otros metales como puede ser el chasis del vehículo y en algún momento con agua o por la parte de la lluvia que puede entrar en alguna parte de la carrocería entre en sulfatación. Sin embargo, más allá de los cables tenemos resistencias que se utilizan en los circuitos. Hay resistencias fijas, resistencias variables, las resistencias de precisión, las resistencias de alta potencia y las SMD, que son resistencias que se montan superficialmente en las placas electrónicas. Todas estas resistencias se utilizan para un determinado enfoque. Hay resistencias económicas como las fijas, que son económicas para montar un circuito, y la banda de colores que tiene allí, en este caso la marrón, la negra, el rojo y el dorado, dan un valor de resistencia que veremos más adelante. En el caso de las variables, con la perilla que está en el centro, yo puedo determinar el valor desde 0 hasta un punto de la resistencia, o sea que puede variar de valor hasta un punto. Y en el caso de la precisión, son resistencias parecidas a las fijas en forma, pero en estas ofrecen una precisión más exacta. Obviamente son un poco más costosas. La de alta potencia se utiliza para flujos de corriente muy grandes. Estaremos hablando más de 80 amperes hacia arriba. En el caso de la SMD, son para poder montar dentro de una placa superficial. Eso quiere decir para hacer placas sumamente reducidas en tamaño, donde no necesitamos una resistencia fija que es económica, sino algo un poquito más elaborado que se pueda montar en la superficie con puntos de soldadura en una placa electrónica, dándonos así la posibilidad de montar en la otra cara de esa placa otros elementos, haciendo que el circuito se reduzca un poco más. Todo tiene su enfoque. Las fijas, las variables, las de precisión pueden estar montadas en circuitos donde los elementos puedan ser removidos con facilidad y reemplazados en cualquier momento. En el caso de las de alta potencia, el tamaño es mayor, son sumamente grandes porque tienen filamentos más grandes internamente y su estructura es cilíndrica o rectangular. Pueden estar midiendo entre 5, 10 o 15 centímetros dependiendo de la potencia y la cantidad de corrientes que ellos vayan a permitir pasar por el circuito. En el caso de las CMD son sumamente pequeñitas. La utilizamos con una pinza para poder colocarla en la placa superficial y hacer así la soldadura. Hablando un poco de las fijas y la precisión, tenemos que se parecen mucho y pues ambas tienen películas de carbono o hilo metálico. Todo dependerá cómo fueron elaboradas. Dependiendo del material, la cantidad de vuelta y el ancho de la película, se obtiene el valor de la resistencia. Entonces imaginen que tenemos un elemento que al pasarle de forma enrollada una película de carbono o un hilo metálico alrededor en varias vueltas donde éstas no chocan, se crea una resistencia al flujo de la corriente. Si nosotros dijimos anteriormente que en distancias cortas la resistencia es pequeña, en distancias largas existe resistencia, imaginen un hilo metálico que está dándole vuelta a un elemento cilíndrico varias veces y que este elemento metálico también pues puede poseer una película de carbono que hace que el flujo de la resistencia sea más dificultoso. Entonces ese proceso de elaborar una resistencia se hace así. Este hilo metálico que vemos acá o película de carbono que está enrollado alrededor del cilindro va a dar un valor de resistencia. Como nosotros no lo podemos detectar de forma visual, para eso se le creó una película por la parte superior que tapa el hilo o la película de carbono, que sería este recubrimiento beige y este recubrimiento azul que tapan esos hilos y película de carbono. Ahora lo que vamos a tener son bandas de colores que nos van a permitir de forma visual determinar el color. Cada banda tiene un valor específico que lo veremos más adelante, que nos permiten calcular de alguna manera la resistencia. También podemos venir con un multímetro y fácilmente determinar el valor. Entonces, por el concepto que teníamos donde la resistencia se opone al flujo del paso de la corriente, entre más grande la resistencia
resistencia en valor, menor corriente pasa por ella. Debido a que la resistencia se opone al flujo del paso de la corriente, se crea un concepto nuevo que es la potencia, porque un elemento como la resistencia que vimos que interiormente tiene un hilo metálico y una banda de carbono, dependiendo cómo fue elaborada, cuando pasa una corriente y también se le suministra un voltaje, entonces se crea el concepto de la potencia, que veremos más adelante. Sin embargo, para entender es que las resistencias tienen diferentes categorías en potencia. Hay resistencias fijas, variables, de precisión, de alta potencia, y las SMD que tienen categorías de potencia, o sea, potencias que ellas pueden manejar. Lo veremos más adelante, pero en esencia la potencia hace que se disipe calor. Cuando pasa la corriente, las resistencias se calientan hasta un punto. Si pasa más, se calientan más. Entonces se van disipando y la potencia es mayor. Llega un punto en que las resistencias van a romperse. Cuando vayas a elaborar un circuito, ten en cuenta que las resistencias pueden venir de medio vatio, un cuarto de vatio, un vatio, 2.5, 25 vatios, dependiendo de lo que tú necesites para tu circuito. De igual forma, cuando vayamos a elaborar un circuito, vamos a ver que tengo que hacer los cálculos correctos para comprar la resistencia correcta, ya sea el valor de la resistencia como su vatiaje. Son dos puntos críticos al momento de nosotros ir a la venta de repuestos a comprar una resistencia. Dame una resistencia de este valor con este vatiaje. Entonces el vatiaje va a determinar también el tamaño de la resistencia. Si pides una resistencia de 1K, por decirte algo, 1 kilo ohmio, y la pides 2.5 vatios, no es el mismo tamaño de una resistencia de 1 kilo ohmio de un medio vatio. Entonces no te va a servir para el circuito. No puedes pedir la resistencia que sea de mayor potencia solo porque creas que teniendo más es mejor. Debido a eso tienes que pedir la que es necesaria para ese circuito. Ahora bien, el código de colores es una tabla que relaciona las bandas de color de una resistencia en función a un valor. Para entenderlo un poco más, vamos a ver una tabla de colores. Esta imagen pues es de la página tecnoelite.co, donde nos muestra de forma puntual cómo sería una tabla de colores. De forma sencilla, tenemos por un lado una tabla de colores que representa el valor de la resistencia y tenemos otra tabla de colores pero que representa el porcentaje del valor. Eso quiere decir que cuando compremos una resistencia, exceptuando las SMD, va a venir con un valor que puede ser 1 kilo ohmio más o menos 2%, 30 kilo ohmios más o menos 10%. Ese más o menos 10% es el valor de tolerancia que va a tener la resistencia por debajo y por arriba. Eso significa que si tú fuiste a comprar una resistencia de 10K más o menos 5% y te das cuenta que cuando lo mides con el multímetro la resistencia dice 9.5, le pides otra al chico que está vendiendo y mide 10.5, significa que la tolerancia es correcta porque está en más o menos 5%. Según los cálculos tendríamos que ver, pero la idea es que va a tener una resistencia mínima y máxima, o sea que el valor de la resistencia no es tan precisa. Las resistencias fijas son económicas y al ser económicas pues tienen una tolerancia mucho mayor. Eso quiere decir que el valor de la resistencia, si la pides 10K, tiene un más o menos tanto por ciento por arriba o por debajo, para que tú el cálculo los tengas en cuenta. Si quieres pedir algo mejor, que el valor sea más exacto, tienes que irte con una resistencia de precisión que tiene un coste mayor. Las resistencias de precisión nos van a permitir a nosotros tener una resistencia que nosotros deseamos según el cálculo que hayamos hecho. Si pedimos de 10K, de 10K serán. Ellas también traen un valor de tolerancia, pero calculado con el que ellas tienen, pues es mucho menor. Ahora bien, para nosotros calcular el valor de la resistencia, tenemos que tener en cuenta que algunas resistencias vienen con 4 bandas, otras con 5 y otras con 6. Vamos a analizar la resistencia con 4 bandas. En el caso de la resistencia con 4 bandas, vamos a ver acá que tenemos una banda que está pegada, hay una separación visual entre una banda y la otra, y después tenemos 3 bandas que están juntas. Entonces tenemos 3 bandas que tienen una separación proporcional y una que está sumamente separada. Esto lo que va a decir visualmente es que la que está separada del grupo es la banda de la tolerancia y todas estas que están acá van a ser la banda del valor. Ahora, la banda del valor se va a subdividir. Las dos primeras van a ser bandas para el valor y la segunda para agregar ceros. Si nosotros sacamos la cuenta con esto, vamos a ver que el verde es el 5, aquí está, el rojo es el 2, aquí está, y esta banda es para agregar ceros, es naranja. La naranja es 3. ¿Cuántos ceros tengo que agregar? 3. Ahora, la otra banda es dorada. Sé que es de la tolerancia. Voy para la tabla de la tolerancia y veo que dorado es 5%. Lo coloco acá. Ya los valores fueron colocados según su banda. Ahora lo que voy a hacer acá es unir los valores y me da 52.000 ohmios, más o menos 5%. Si a esto
lo reduzco un poco más, 52.000 es lo mismo que decir 52 kiloohmios. Es exactamente lo mismo, solo que aquí utilizo valores de reducción de expresión y más o menos 5%. Ahora revisemos el tema de la tolerancia. Tengo una resistencia, ahora que sé que es de 52 kiloohmios más o menos 5%. Y a esto le saco el porcentaje, eso quiere decir que a 52 kiloohmios le saco el 5%, el valor que me da es 2600. Eso lo anoto ahí como un valor de tolerancia. Ahora, como la resistencia de tolerancia, eso quiere decir que la resistencia va en un máximo o en un mínimo. En el caso del máximo, tendría que tomar su valor más el valor de la tolerancia y con eso saco el máximo. Y para sacar el mínimo, tomo el valor de la resistencia menos el valor de la tolerancia, que es el que está acá, y me da el valor mínimo. Entonces, con eso yo ya sé que la resistencia que yo pensaba que era de 52.000 ohmios o 52 kiloohmios se convierte en una resistencia que varía desde 54 kiloohmios a 49 kiloohmios. O sea que si yo lo voy con mi multímetro y quiero medir el valor de la resistencia y la resistencia se encuentra en esos valores, está correcta. Si tú llegas a medir y la resistencia no está en esos valores, entonces la resistencia está mala o dañada o ya ha sufrido algún desgaste, por lo cual tiene que ser reemplazada. Entonces, cuando hablamos de resistencia que tengan tolerancia, así debemos hacer el cálculo. Es súper sencillo. El valor de la resistencia, le saco el porcentaje, tomo el porcentaje, lo sumo y lo resto y puedo obtener el máximo y el mínimo de la resistencia. Es sumamente sencillo. Ahora veamos este caso que puede pasar en tus cálculos. Tengo una resistencia de color verde, roja, negra y dorada. Sé que el dorado por acá al final es una banda de tolerancia. La tercera, en el caso de las 4 bandas, significa que tengo que agregar 0 y las 2 primeras son el valor. Entonces empezamos acá y decimos, bueno, la verde es 5, coloco 5. Es roja, bueno, el valor es 2, coloco 2. La negra me dice para agregar 0 porque es la tercera banda. Ah, perfecto. Entonces, ¿cuántos ceros tengo que agregar si es 0? Me voy para la tabla y dice 0. No voy a colocar 0, porque si la tercera banda es negra, significa que no tengo que colocar 0. O sea, coloca 0 ceros. No voy a colocar 0. Entonces, si la banda llega a ser negra, no tienes que colocar el valor de 0. Aquí te dice agregar 0. ¿Cuántos ceros vas a agregar? 0. Entonces no tengo que agregar 0. Si esto hubiese sido marrón, me hubiese ido para acá, digo, ¿cuántos ceros tengo que agregar? 1. Coloco un 0. Pero cuando me dice acá que es negra, entonces ¿cuántos ceros agrego? Ninguno. Entonces no coloco ningún 0. Tenle eso en cuenta porque a veces ha habido errores donde personas colocan 0 pensando que el negro tengo que colocar un 0 por lo menos. Y resulta que no es así. Cuando la tercera banda es negra, no tengo que colocar nada. Y luego pues coloco el valor de la tolerancia. Ya sé que aquí tengo 52 ohmios, más o menos 5%. Y cuando uno estos valores ya sé que tengo un valor de resistencia igual a 52 ohmios, más o menos 5%. Y puedo sacar el cálculo que ya habíamos visto anteriormente, que era calcular el porcentaje, en la resistencia máxima y la resistencia mínima para este ejemplo. Ahora veamos el caso de la resistencia de 5 bandas. En este caso vamos a ver que tenemos 4 bandas que están muy unidas, hay una separación y tenemos una banda que está separada del grupo. Ya sabemos que la que está separada del grupo significa que es la tolerancia. En el caso de las 5 bandas, las 3 primeras van a representar el valor y la tercera va a agregar 0. Entonces empezamos, el marrón, si voy a la tabla es 1, lo coloco acá. Esto es verde, voy acá y digo es 5, lo coloco acá. Y la tercera banda aquí dice que es de valor. ¿Por qué? Porque es una resistencia de 5 bandas. Entonces no es este caso donde era la tercera banda que tenía que agregar 0 porque era una resistencia de 4 bandas, 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos resistencia de 5 bandas, 1, 2, 3, 4 y 5. Eso significa que esta ya no es para agregar 0, sino que es para un valor. Entonces la negra es 0 y aquí sí agrego el 0 porque ella es para valor, no para agregar 0. Entonces aquí llevo 150. Voy con la cuarta banda. La cuarta banda me dice que es para agregar 0. Perfecto. ¿Qué color es? Roja. Voy acá y veo que es 2. Coloco 2 ceros porque es para agregar 0. ¿Cuántos ceros coloco o agrego? 2. Coloco 2 ceros. Si yo uno este número me va a dar 15.000 ohmios o 15 kiloohmios. Ahora bien, la tolerancia es marrón. Voy a la tabla de la tolerancia y verifico que su valor es 1% y coloco 1% acá. Tenemos una resistencia que es de 15.000 ohmios más o menos 1% o una resistencia de 15 kiloohmios más o menos 1%. De esta manera sacamos el valor de una resistencia de 5 bandas. Existen 6 bandas y va a ser más o menos lo mismo. Las 4 primeras bandas van
van a ser el valor, la quinta banda va a ser para agregar 0 y la sexta banda la tolerancia. Ejemplo de 4, ejemplo de 5 y el de 6 pues se corre un espacio más. Ahora veamos esta resistencia que es de precisión. Tenemos resistencia que es de color azul en su envoltorio. Significa que cuando vayas a comprar una resistencia y vas a pedir una resistencia de precisión, no te puedan otra resistencia que no sea de este color, porque significa que no es de precisión y vas a alterar el valor del circuito. Aquí pues solo para recalcar, la resistencia de precisión manejan valores más precisos a niveles de decimales y ese valor nos va a permitir que el cálculo sea de forma correcta, todo de acuerdo a lo que estemos buscando nosotros. No puedes intercambiar una de precisión por una de fija porque entonces alteras el funcionamiento del circuito. Aquí el esquema es el mismo. Tenemos tres bandas que están agrupadas. Una está separada del grupo, que significa que es la tolerancia. Las tres bandas van a representar el valor completo. Tenemos dos bandas, las dos primeras que son las bandas del valor y la tercera que nos va a indicar ahora que en vez de agregar 0 tenemos que dividir. Si es de oro la banda tenemos que colocar una división entre 10 y si es plata colocamos entre 100. Aquí en este ejemplo vemos que la primera banda es verde, significa que es un 5, coloco el 5 acá. La segunda banda es negra y veo que es de valor, la verifico en la tabla y veo que es 0 y lo coloco acá. Ahora la tercera banda veo que es de color plata, significa que tengo que dividir entre 100 y coloco aquí que tengo que dividir entre 100. La cuarta banda es dorada y veo que es de tolerancia y significa que es de más o menos 5%. Coloco aquí más o menos 5%. En el caso de unir estos valores vamos a ver que tengo 50 entre 100 ohmios, más o menos 5%. Si yo divido 50 entre 100 y veo que el cálculo me da 0,5 ohmios. Ahora este valor es más preciso porque tengo 0,5 ohmios más o menos 5%. Si aquí tengo decimales, cuando le agregue y le saque la cuenta con el porcentaje, vamos a tener un poco más. Entonces sigue siendo una resistencia más precisa para los cálculos que yo ando buscando. Y con esto podemos sacar el valor ya sea para una resistencia de precisión o una resistencia fija de 5 o 4 bandas. Aquí en el caso de las resistencias variables o como le llaman también potenciómetros, vas a conseguir que en estos terminales la resistencia cuando la mides con multímetro varía desde un valor a un máximo. Recuerda el potenciómetro o resistencia variable que estés comprando. La de precisión ya supimos cómo calcular el valor. En casos de alta potencia también tenemos resistencias que pueden variar su valor, pero un poco. Esto también lo podemos ver en algunos vehículos donde manejen, por ejemplo, el equipo de sonido de alta potencia o pues un carro que esté tuneado que necesite una resistencia porque por ahí va a pasar un gran flujo de corriente. En el caso de la SMD lo vamos a ver, pero cuando estemos revisando las computadoras y vamos a ver que los circuitos que están allí no son resistencias que son así, fijas o de precisión, sino que son resistencias CMD que son pegadas a la placa. Habrá algunos casos de computadoras que las tengan o algunos módulos donde nosotros podemos reemplazar eso de forma más fácil, pero en algunos casos las computadoras se están haciendo más reducidas, por lo cual todas las computadoras o módulos van a la tendencia de ser superficial. Y con eso pues terminamos esta sección de resistencias.